Noche, montañas y mar. Allí donde las olas rompen contra las rocas y la niebla esconde cada sendero, cobran vida antiguas leyendas. Dicen que en estas tierras llora una mujer fantasma, llevándose las almas a las profundidades marinas. En las sombrías cuevas se esconden vampiros, bebiendo la sangre de aquellos que se atreven a perturbar la oscuridad. Y entre las montañas vaga un hombre lobo, monstruo y guerrero en uno, desgarrando la carne con sus garras y buscando a su víctima. Pero, ¿qué pasará si los tres horrores se juntan? Si las personas se encuentran entre un fantasma, un demonio y una bestia. Esta historia se convertirá en una verdadera sensación, porque hoy escucharán la leyenda de sangre, miedo y batallas, donde cada minuto decide quién sobrevivirá y quién quedará para siempre como parte de la pesadilla. Si les gustan estas historias de monstruos antiguos, donde la sangre se mezcla con la sal marina y el miedo atraviesa cada palabra, suscríbanse al canal ahora mismo, denle me gusta y dejen un comentario. Se avecina aún más horror y oscuridad. Y créanme, perderse esto significa quedarse a solas con la oscuridad. El mar rugía como una bestia, lanzando olas contra las rocas. En la aldea costera, perdida entre montañas y océano, la gente se reunía con miedo alrededor de las hogueras. Cada noche desaparecían familias. Los pescadores regresaban con los ojos vacíos, como si les hubieran extraído el alma. Algunos susurraban que era la Llorona saliendo de la niebla. Otros culpaban a un antiguo vampiro escondido en las cuevas. Y los más desesperados juraban haber oído el rugido de un monstruo en las montañas. Nadie sospechaba que la pesadilla había llegado en tres formas a la vez. Esa noche todo se fusionó en el caos. La niebla descendió sobre la aldea como un muro, y en ella se escuchó un llanto femenino, prolongado, penetrante. Los hombres agarraron antorchas y lanzas, pero ya era tarde. Del agua se levantó la Llorona. Su cabello se pegaba a su rostro blanco y sus manos se extendían hacia los pescadores. Uno cayó en sus brazos y al instante siguiente desapareció en la ola. Pero antes de que la gente pudiera gritar, un aullido llegó de las montañas. La luna perforó la niebla y un hombre lobo saltó a la orilla. Su cuerpo resplandecía de músculos, sus ojos ardían con fuego amarillo. Se abalanzó sobre los cazadores de la aldea, desgarrando la carne con sus garras, y la sangre salpicó la arena mojada. Entre el ruido y los gritos apareció el tercero. De la sombra de la cueva salió un vampiro, alto, con rostro blanco y ojos que brillaban en rojo. Su movimiento era demasiado rápido, como si se deslizara en lugar de caminar. Se clavó en el cuello de uno de los campesinos, y el grito de la víctima ahogó incluso el sonido del mar. Ahora los tres horrores se encontraron cara a cara. «Estas almas me pertenecen», susurró la Llorona, su voz resonando por las rocas. «Su sangre es mía», gruñó el vampiro, mostrando sus colmillos. El hombre lobo solo aulló, lanzándose hacia adelante, y sus garras cortaron el aire entre ellos. La gente se dispersó. Algunos cayeron de rodillas y oraron, otros huyeron a las montañas. Pero no había a dónde correr. La noche pertenecía a los monstruos. La sangre corría por la arena, los cuerpos caían al agua y la batalla se encendía. La Llorona extraía las almas directamente del pecho de los moribundos. El hombre lobo desgarraba la carne, y el vampiro, en un abrir y cerrar de ojos, se encontraba detrás de otra víctima. Y lo más terrible, los monstruos comenzaron a luchar entre sí. El aullido del hombre lobo se mezcló con el grito de la Llorona, cuando su alarido rompió el aire y lo paralizó por un instante. El vampiro aprovechó esto, clavando sus colmillos en el hombro de la bestia. Pero ésta, enfurecida, lo derribó, cortando su pecho con sus garras. La sangre salada se mezcló con la sangre humana. La aldea se convirtió en un infierno. Las antorchas encendidas caían en la arena. La gente gritaba. El mar retumbaba. Y nadie sabía ya quién era el enemigo más terrible. La mujer fantasma.
el demonio bebedor de sangre o la bestia con piel humana. La niebla se hizo más densa, como si el propio océano hubiera decidido ocultar lo que sucedía en la orilla. Los gritos de la gente se mezclaban con el aullido del viento y el rugido de los monstruos. Las mujeres arrastraban a los niños hacia las cabañas, pero la Llorona ya se deslizaba por la arena. Sus cabellos largos como algas marinas se extendían hacia cada alma viva. Atrapaba a los que huían, los apretaba contra sí, y los rostros de la gente se distorsionaban de horror cuando una fuerza invisible les extraía el espíritu, dejando los cuerpos caer sin vida al suelo. El hombre lobo, sintiendo el olor a muerte, se lanzó hacia ella. Su pata golpeó con tanta fuerza que la Llorona salió volando hacia el agua, cortando las olas con su grito. Pero el fantasma no desapareció. De la espuma se levantó su figura, aún más horrible, con ojos que brillaban con una luz fría. Mientras tanto, el vampiro cazaba entre la gente. Se movía tan rápido que los aldeanos ni siquiera tenían tiempo de entender de dónde venía la muerte. Sus colmillos se clavaban en la carne, desgarraba la garganta de uno, arrojaba el cuerpo y ya se aferraba a otro. Su rostro estaba cubierto de sangre escarlata, se hacía más fuerte cuanto más duraba la masacre. «¡Fuera de mi costa, bestia!», dijo, dirigiéndose al hombre lobo, cuando éste le clavó las garras en la espalda. «¡Estas tierras pertenecen al grito, no a ti!», aulló la Llorona, y el sonido de su voz hizo que la sangre de la gente se helara en sus venas. Varios campesinos cayeron de rodillas, ahogados por su propio miedo. La batalla se desató en medio de los botes de pesca y las hogueras. El hombre lobo y el vampiro se enzarzaron, garras contra colmillos. La bestia golpeaba furiosamente, cada movimiento desgarraba el aire. El vampiro, por su parte, se movía con frialdad, con precisión, esquivaba y asestaba golpes rápidos. Su enfrentamiento levantaba nubes de arena y salpicaduras de sangre. Pero la Llorona no tenía intención de ser una espectadora. Levantó los brazos y el mar rugió. Una enorme ola golpeó la orilla, arrasando con varios pescadores que huían. El agua se oscureció y de ella se extendieron las manos de ahogados, almas que había recolectado durante siglos. Estas figuras fantasmales se lanzaron hacia los vivos, arrastrándolos al abismo. «¡Corran!», gritó el anciano de la aldea. ¿Pero a dónde? En las montañas, la bestia. En la orilla, el fantasma. En las rocas, el vampiro. La gente se agrupó, blandiendo lanzas. Algunos intentaron prender fuego a los botes para ahuyentar la oscuridad con fuego. Pero todo esto solo irritó a los monstruos. El vampiro cortó la garganta de uno de los valientes y la sangre brotó en un chorro sobre una antorcha encendida. La llama siseó y se apagó. El hombre lobo, enfurecido, agarró a dos hombres y los lanzó contra un bote con tal fuerza que la madera se rajó. Sus huesos crujieron en un instante. Se volvió hacia la Llorona y gruñó, pero justo en ese momento, el grito de ella lo golpeó con tal fuerza que la bestia se desplomó de rodillas por un segundo, agarrándose la cabeza. Esa segunda fue suficiente para el vampiro. Se lanzó hacia adelante y clavó sus garras directamente en el pecho del hombre lobo. Pero la bestia, en lugar de caer, lo agarró por la garganta, lo levantó y lo arrojó contra las rocas. Las piedras se agrietaron y sangre oscura salpicó la arena. La Llorona se levantó del agua de nuevo, y su voz era ahora como un coro de muertos. Los guerreros de la aldea gritaron, la sangre brotó de sus oídos y narices, algunos cayeron muertos, sin siquiera tocarla. Pero entre la gente había un valiente, un joven pescador, con las manos temblorosas sosteniendo una antorcha encendida, dio un paso adelante. Sus ojos ardían de miedo y desesperación. Levantó la antorcha y la arrojó hacia la Llorona. El fuego iluminó su pálido rostro, y ella desapareció por un instante en una nube de vapor. Esta pausa le dio una oportunidad al hombre lobo. Se abalanzó y clavó sus garras en el pecho del vampiro. La tierra tembló por su lucha.
y cada golpe resonó en las montañas. La gente comprendía que esa noche no era una batalla por la aldea, era una batalla de monstruos por la supremacía, y ellos eran solo carne para sacrificios. Las llamas de las antorchas ardían cada vez más débiles, y la noche se volvía más espesa, como si la propia oscuridad hubiera decidido devorar a la gente. Los tres monstruos giraban uno alrededor del otro, y cada golpe de su furia hacía temblar la tierra. El hombre lobo, jadeando y cubierto de sangre, aún no caía. Sus patas desgarraban la carne del vampiro, cada arañazo ardía en la piel blanca, pero el vampiro solo sonreía, y sus ojos brillaban con fuego rojo. Se clavó en el hombro de la bestia, y brotó sangre escarlata, salpicando la arena. La bestia rugió tan fuerte que a la gente se le puso el pelo de punta. La Llorona levantó los brazos al cielo, y un nuevo huracán se desató sobre el mar. De las profundidades se levantaron los ahogados, sus rostros distorsionados, sus manos transparentes y sus ojos vacíos. Se abalanzaron sobre los habitantes restantes de la aldea. Los gritos de los niños se ahogaban en el rugido de las olas, mientras las manos fantasmales los arrastraban al abismo. «¡Tenemos que quemarlo todo!», gritó el anciano, agarrando un tizón encendido. «Los botes, las casas, todo hasta el último rastro. El fuego es nuestra única defensa». La gente, enloquecida por el miedo, comenzó a prender fuego a sus propias cabañas. Las llamas se elevaron y la luz naranja rasgó la niebla. El hombre lobo se lanzó hacia la Llorona, pero su grito lo hizo retroceder. En ese mismo instante, el vampiro aprovechó el caos. Apareció detrás de ella y clavó sus garras en su cuerpo fantasmal. Por un momento pareció que podría destruirla, pero la Llorona solo gritó, y el vampiro, cegado, se echó hacia atrás. En ese momento, la bestia golpeó. Sus garras atravesaron el pecho del vampiro, y éste aulló tan fuerte que las montañas resonaron. Pero en lugar de caer, se aferró con los dientes al cuello del hombre lobo, y su sangre se mezcló, escarlata y negra. Se enzarzaron en un abrazo mortal, desgarrándose mutuamente, sin notar nada a su alrededor. La Llorona se elevó sobre ellos, sus cabellos se agitaban en el aire como serpientes. Bajó los brazos y el mar lanzó una nueva ola que arrastró a decenas de personas de la orilla. La arena se tiñó de rojo, pero la gente no se rindió. Varios cazadores, armados con lanzas ardientes, rodearon al fantasma, gritando y blandiendo fuego. La Llorona aulló, pero las llamas la mantuvieron a distancia. Uno de los valientes lanzó una lanza directamente a su pecho, y por un instante su imagen se estremeció, como disolviéndose. El hombre lobo y el vampiro se derrumbaron en la aldea en llamas. El fuego lamía sus cuerpos, pero ninguno soltaba al otro. El vampiro intentaba desgarrar la garganta de la bestia, y ésta, enfurecida, lo presionaba contra el suelo. Su lucha convirtió las casas ardientes en ruinas, y entonces sucedió lo inesperado. La Llorona, enloquecida de furia, gritó tan fuerte que las rocas se agrietaron. De la grieta brotó un torrente de agua, y en él se precipitaron cientos de ahogados fantasmales. Rodearon a todos, humanos, bestia y vampiro. Ya no había enemigos ni aliados, solo un horrible coro de muertos que exigían sacrificios. El fuego luchaba contra el agua, la sangre se mezclaba con la sal, y la tierra temblaba por la batalla. La aldea se convirtió en un cementerio, donde solo unos pocos aún respiraban. Y todos entendieron, esta noche no era el final. Esto era solo el comienzo de algo mucho más terrible que el encuentro con tres monstruos. Las llamas devoraban las cabañas, la niebla se desgarraba desde el mar, y los gritos de la Llorona enloquecían incluso a los más resistentes. La gente ya había comprendido, ni las lanzas ni las antorchas los salvarían, y entonces el anciano, envuelto en miedo y desesperación, dio un paso hacia donde la bestia luchaba con el vampiro. ¡Monstruo! Su voz temblaba,
pero se sobrepuso al ruido de las llamas. «Fuiste un hombre, ¿me escuchas? Ellos se llevarán a estos niños, si no eres tú. Si te queda una gota de alma, desgárralos, mátalos, ayúdanos». El hombre lobo se detuvo por un instante. Sus ojos amarillos se encontraron con los ojos de un niño, aferrado a su madre. En esa mirada no había odio, solo puro miedo animal y esperanza. La bestia rugió, y en su rugido por primera vez se abrió paso una nota de dolor. Humana, viva. El vampiro, aprovechando el segundo, se lanzó hacia adelante, pero el hombre lobo se encontró con su golpe. Ahora sus movimientos habían cambiado. La furia se entrelazó con la determinación. Golpeó al vampiro como si protegiera no solo a sí mismo, sino también a quienes estaban detrás. Sus garras cortaron el pecho del chupasangre, y sangre oscura salpicó la arena como una fuente. La Llorona aulló, viendo cómo su caza se derrumbaba. Levantó los brazos y el mar volvió a hervir. Pero el hombre lobo saltó directamente a su torrente, y sus garras atravesaron su cuerpo fantasmal. El grito de la Llorona rasgó el aire, pero la bestia la sujetó, desgarrándola, sin dejarla desaparecer. La gente se reunió alrededor. Algunos ya gritaban: «¡Está con nosotros! ¡Nos protege! ¡Lancen fuego a los fantasmas! ¡El hombre lobo está de nuestro lado!». Los valientes lanzaron lanzas ardientes a los ahogados, ahuyentándolos. El hombre lobo, gruñendo, arrancó a la Llorona del velo de agua y la arrojó al suelo. Su cabello se esparció, sus ojos brillaron con una luz fría, pero ahora parecía vulnerable. El vampiro se levantó de nuevo, cubierto de su propia sangre, y siseó: «¿Has elegido el lado de los humanos, bestia? Son comida. Nunca te aceptarán». El hombre lobo no respondió con palabras. Su rugido fue más fuerte que cualquier voz. Se lanzó hacia adelante y la lucha se reanudó. Ahora la gente veía. Su única oportunidad de sobrevivir era permanecer junto a aquel a quien habían temido toda su vida. Y en algún lugar profundo, dentro de la bestia, latía el corazón de un hombre que una vez más aprendía a luchar por aquellos a quienes alguna vez llamó su gente. El fuego consumía los restos de la aldea, y fue bajo esa luz que la gente vio algo que parecía imposible. El hombre lobo, cuyo cuerpo estaba cubierto de sangre y quemaduras, se interponía entre ellos y los monstruos. Su pecho se agitaba pesadamente, pero en sus ojos amarillos ya no había solo furia, sino algo humano. «¡Ayúdanos!», susurró el niño, apenas aferrado a la mano de su madre. El hombre lobo rugió tan fuerte que el eco se perdió en las montañas y se lanzó contra la Llorona. Su pata atravesó su pecho, y por un instante su cuerpo se deshizo, como niebla. Pero el fantasma regresó. Su grito era insoportable. La gente caía al suelo con sangre brotando de sus oídos. Entonces la bestia levantó un enorme trozo de viga ardiendo y lo golpeó con fuerza contra la figura fantasmal. La Llorona gritó, y de su cuerpo se desprendieron sombras de ahogados. «¡Ahora!», gritaron los cazadores. La gente lanzó lanzas encendidas a los ahogados, y estos se dispersaron, disolviéndose en la noche. En ese momento, el vampiro se abalanzó sobre el hombre lobo. Sus movimientos eran rápidos, como los de una serpiente. Los colmillos se clavaron en el hombro de la bestia, pero ésta, como si no sintiera dolor, lo agarró por la cabeza y lo arrojó directamente a la cabaña en llamas. El fuego envolvió al vampiro, y su grito ahogó el ruido del mar. Salió de las llamas, con la piel humeante y los ojos ardiendo de sangre. «¡Todos morirán!», gruñó, dirigiéndose tanto a la gente como a la bestia. Pero ahora el hombre lobo no estaba solo. La gente, reunida a su alrededor, levantó lanzas ardientes, rodeándolo como a un guerrero, no como a un enemigo. En sus ojos había miedo, pero también determinación. El hombre lobo se lanzó primero, se aferró al vampiro, sus garras atravesaron su pecho, y la gente lanzó sus lanzas, clavándolas en el cuerpo del chupasangre.
El fuego lo envolvió y aulló hasta que la bestia le desgarró el corazón con sus garras. La oscuridad se disipó y un cuerpo carbonizado cayó sobre la arena. La Llorona, enloquecida de furia, levantó los brazos al cielo. El agua rugió y se abalanzó sobre la aldea, lista para arrasar con todo lo vivo. Pero el hombre lobo saltó directamente a su torrente, atravesándola con sus garras. En ese instante, la gente volvió a lanzar antorchas y el fuego iluminó su rostro blanco. Ella gritó, pero su imagen se estremeció y se disipó en una nube de vapor. Las olas rompieron de nuevo en el mar y el silencio se cernió sobre la orilla. La gente se quedó, temblorosa, entre las ruinas y las cenizas. El hombre lobo, respirando con dificultad, se volvió hacia ellos. Sus ojos por un instante brillaron de nuevo con furia, pero luego se dio la vuelta y se fue lentamente hacia las montañas, dejándolos vivos. Y nadie sabía si la humanidad había despertado en él para siempre o si fue solo un momento de debilidad, después del cual regresaría por ellos. La ceniza se asentaba en la arena, la aldea parecía un cementerio. Los pocos que sobrevivieron se quedaron alrededor de las hogueras, abrazando a niños y ancianos, y todos miraban hacia las montañas, a donde se había ido el hombre lobo. Nadie se atrevió a detenerlo, nadie se atrevió a decir una palabra, pero todos entendían, esa noche lo había cambiado todo. «Nos salvó», susurró el anciano, apenas manteniéndose en pie. «Es una bestia», le respondió el cazador con el rostro ensangrentado. «Nos salvó hoy y mañana nos arrancará el corazón». Y en esa discusión resonaba la verdad. La gente empezó a dividirse. Algunos veían en el hombre lobo una maldición, otros un milagro. El hombre lobo, mientras tanto, vagaba por las laderas rocosas. Su respiración era entrecortada, su cuerpo herido, pero sus pensamientos eran humanos. Recordaba los rostros de aquellos a quienes había salvado y sus gritos de gratitud. Pero junto con eso, la memoria revivía también otra cosa: la sangre en sus patas, los huesos rompiéndose en su boca cuando la bestia tomaba el control. Se detuvo en un acantilado y aulló, pero el aullido no era solo bestial. En él se oía nostalgia. En algún lugar dentro de él se levantaba el hombre que había perdido muchos años atrás. Pero la bestia tampoco se rendía, exigiendo nuevas víctimas. En la aldea amaneció de nuevo. Las cabañas carbonizadas, el mar se había llevado decenas de cuerpos, pero la gente vivía. El anciano reunió a los que quedaban. «No podremos solos», dijo. «En estas montañas aún se esconde la oscuridad. La Llorona puede regresar. El vampiro no está solo en este mundo. Debemos decidir, temerle o pedirle ayuda». «¿Quieres que volvamos a recurrir a un monstruo?», gritó un pescador. «No es un monstruo», gritó una mujer sosteniendo a un niño. «Nos vio, nos protegió». Desde entonces, en la aldea, se habló de un juramento. Si el hombre lobo regresaba, lo recibirían no con lanzas, sino con antorchas, para luchar juntos contra la oscuridad. La noche volvió a cubrir la costa. La niebla se levantó del mar y entre las olas se escuchaba un lamento distante. La Llorona no había desaparecido por completo. Su grito se extendía por la noche, prometiendo un nuevo regreso. El hombre lobo se paró en la cima de la montaña y miró hacia abajo. Sus ojos brillaban con luz amarilla, pero en ellos se reflejaba el fuego de las hogueras de la aldea. Apretó las patas, sus garras brillaron. El hombre que había en él susurraba: «Vuelve, protégelos». La bestia interior rugía: «Desgárralos a todos». Y él entendió, la siguiente noche sería decisiva. O se convertiría definitivamente en su protector, o en el enemigo más terrible que estas tierras hubieran conocido. El viento del mar trajo de nuevo la niebla fría. En la aldea todos sabían, la calma era solo un engaño, un respiro antes de una nueva pesadilla. Los pescadores no salían al mar, las hogueras ardían toda la noche.
Los niños lloraban por cualquier sonido, y cuanto más fuerte rugía el mar, más temía la gente escuchar el llanto, el mismo que ya se había llevado decenas de almas. El anciano reunió a los supervivientes junto al altar carbonizado, donde todavía estaban sus botes. «La Llorona no murió», dijo. «Está ligada al mar y su voz no se apagará mientras estemos vivos, y el vampiro era solo uno del clan. Otros sentirán el olor a sangre y vendrán por nosotros». «Entonces estamos condenados», susurró alguien de la multitud. «No», respondió el anciano. «Lo tenemos a él». Esas palabras encendieron una discusión. Algunos gritaban que no se podía confiar en la bestia. Otros recordaban cómo había desgarrado al vampiro y se había lanzado contra la Llorona, protegiéndolos. Pero todos entendían, sin su fuerza no podrían sobrevivir. Esa misma noche, el hombre lobo se paró en el acantilado, mirando la aldea desde abajo. Sus heridas casi se habían curado, pero en su interior se libraba una batalla. Escuchaba voces humanas, agradecidas, pidiéndole ayuda, pero la bestia interior le susurraba que esas voces eran más sabrosas que cualquier sangre, y aún así, el recuerdo del niño que lo miraba con esperanza lo devolvió a la elección. De repente, un grito, no uno, sino cientos, rasgó el aire. Del mar se levantaron nuevos ahogados. El agua burbujeaba y la niebla se volvía más densa. En el centro de este ejército apareció la Llorona. Ahora su aspecto era distorsionado, horrible. Sus cabellos se habían convertido en tentáculos negros y sus ojos ardían como el abismo. Su voz ya no era un llanto femenino, sino un coro de niños muertos que llamaban a sus madres. «Todos serán míos», resonó en la mente de cada ser vivo. Sus almas, sus cuerpos, su sangre. Y acto seguido, de la sombra de las rocas salieron nuevas figuras, altas, de piel pálida y ojos rojos, el clan de los vampiros. Su líder levantó la mano y dijo con voz grave: «Hemos venido a tomar lo que nos pertenece». La gente gritó. Algunos corrieron hacia las antorchas, otros hacia las armas, pero todos entendían que contra dos ejércitos no podrían resistir. Y entonces de la oscuridad llegó un rugido. El hombre lobo saltó del acantilado. La tierra tembló cuando se interpuso entre la gente y los monstruos. En ese instante, el miedo se mezcló con la esperanza. La bestia levantó la cabeza y aulló, pero no era el aullido de un cazador, sino el grito de un guerrero que se alzaba en defensa. La gente respondió con gritos, levantando sus lanzas. Una nueva noche comenzó, una noche en la que todo se decidiría. ¿Sería la bestia su salvación? ¿O se ahogaría, junto con los demás, en un océano de sangre? Las olas golpearon la orilla con fuerza, como si el mar mismo se hubiera convertido en el arma de la Llorona. Cientos de ahogados, distorsionados y pálidos, emergieron de la espuma, extendiendo sus manos huesudas hacia los vivos. Sus gritos eran un coro de los perdidos, y cada voz resonaba en los corazones de la gente con dolor y horror. Por otro lado, de las rocas salieron los vampiros. Sus ojos ardían con una luz escarlata, sus dientes brillaban al fuego de las antorchas. Se movían en formación, como una manada de caza, listos para destrozar el pueblo. Su líder, alto, con largos cabellos grises y un rostro surcado por cicatrices, sonrió. «Hoy habrá un festín aquí», dijo. «Nadie escapará». La gente formó un círculo, levantando lanzas y antorchas. Los niños lloraban, las mujeres los escondían a sus espaldas, y entonces el hombre lobo dio un paso adelante. Sus patas se hundieron en la arena mojada, sus ojos brillaban más que las antorchas. Se volvió hacia la gente y su rugido partió la noche. Era una llamada, no de amenaza, sino de promesa. Él estaba con ellos. Los ahogados atacaron primero. Se abalanzaron sobre el pueblo, agarrando todo lo que vivía. La gente gritó y les clavó lanzas ardientes.
El fuego quemaba los cuerpos fantasmales, pero eran demasiados. En ese instante, el hombre lobo saltó a la multitud de muertos. Sus garras los desgarraban, cada golpe destrozaba a varios a la vez. Los gritos de los ahogados se mezclaron con el rugido de la bestia. Los vampiros siguieron. Su velocidad era antinatural. Salían de las sombras y se clavaban en la garganta de las personas. Un cazador gritó, pero el hombre lobo llegó a tiempo. Agarró al chupador de sangre y lo partió por la mitad. La sangre inundó la arena y los demás vampiros rugieron. La batalla se convirtió en una carnicería. La gente caía, sus huesos se rompían bajo el asalto de los muertos, pero por cada uno que moría, otro se levantaba, y el rugido del hombre lobo siempre resonaba cerca. Saltaba con una fuerza increíble, arrancando los corazones de los vampiros, destrozando a los ahogados. Su boca estaba cubierta de sangre, pero no se detenía. La Llorona se elevó sobre todo esto, su cabello esparcido como un mar negro, sus ojos ardiendo con el vacío. Extendió sus manos hacia el hombre lobo, y sus movimientos se ralentizaron. En su voz resonaba una orden. «Tú también eres mío. Eres uno de los malditos. Vuelve a la oscuridad». El hombre lobo aulló. Su cuerpo temblaba. Sus garras se clavaban en la tierra. La gente gritó. «¡Resiste! ¡Lucha contra ella! ¡Tú eres nuestro!». Y en ese instante, algo hizo clic dentro de él. En lugar de caer ante su fuerza, se lanzó hacia adelante y saltó directamente hacia ella. Su pata golpeó su pecho, las garras rasgaron su cuerpo ilusorio, y el grito de la Llorona fue más fuerte que un trueno. Las olas se estrellaron, los ahogados se tambalearon y comenzaron a desmoronarse en cenizas. Los vampiros, al ver esto, enloquecieron. Su líder se abalanzó sobre la bestia y comenzó una lucha de titanes. Los dientes del vampiro se clavaron en el cuello del hombre lobo. Las garras de la bestia desgarraron su pecho. Rodaron por la arena, destruyendo todo a su alrededor, cada golpe sacudiendo la tierra. La gente gritó y se lanzó a la batalla junto a la bestia, clavando lanzas ardientes en los vampiros. Gritos, rugidos, crujido de huesos, siseo de fuego y el aullido del mar se mezclaron en un coro apocalíptico. La orilla se convirtió en un campo de batalla donde la sangre fluía hacia el océano, y parecía que la tierra misma gritaba de dolor. Pero el hombre lobo no se rindió. Sus ojos brillaban cada vez más, y cada golpe se hacía más fuerte. Desgarraba vampiros, aplastaba ahogados, se levantaba una y otra vez, a pesar de las heridas. La gente ya no lo miraba como un monstruo. Esa noche, él era su único guerrero, su monstruo, su última esperanza. Y cuando el primer rayo de sol atravesó la niebla, en la orilla solo quedaba un puñado de supervivientes. Por todas partes yacían los cuerpos de los vampiros. La arena estaba roja de sangre. El mar se había llevado los restos de los ahogados. La Llorona había desaparecido en las olas rugientes, pero su llanto aún se escuchaba a lo lejos. Y en el centro de este infierno, cubierto de sangre, se encontraba el hombre lobo. Su respiración era pesada, sus ojos aún brillaban, pero en ellos se reflejaba un fuego, no de sed, sino de protección. La gente guardaba silencio. Nadie se atrevía a acercarse, pero todos entendían. Esa noche habían sobrevivido solo gracias a él. Él los miró una vez más, rugió y se fue a las montañas, dejando atrás el campo de batalla. Las cenizas del pueblo humearon durante varios días. La gente enterró a los muertos junto a la orilla. Cruces de tablas quemadas sobresalían de la arena mojada, y cada nuevo susurro de las olas hacía que las mujeres apretaran a sus hijos. Pero había otro sentimiento, extraño y ardiente: esperanza. Habían sobrevivido, y habían sobrevivido gracias a la bestia. El anciano reunió a todos alrededor de la hoguera principal. «Ya no tenemos derecho a llamarlo monstruo», dijo. «Nos protegió cuando incluso los dioses nos dieron la espalda. A partir de esta noche,
Lo honraremos como nuestro guardián. La gente susurró. Algunos tenían miedo, otros asintieron. Al final se tomó la decisión. En el lugar del pueblo destruido, erigir un círculo de piedra con los símbolos de la bestia. Allí se harían ofrendas, carne, sangre de animales, vino, todo para mantenerlo de su lado. Así comenzó un nuevo culto. En las montañas, el hombre lobo observaba, veía las hogueras, escuchaba sus voces, sentía el olor de la sangre que le dejaban, y en su corazón había una lucha. La parte humana buscaba un significado, protección, hogar, recuerdo. La parte bestial rugía, exigiendo lanzarse y destrozarlos a todos. Pero noche tras noche, él permanecía en las sombras, y por las mañanas la gente encontraba huellas de patas cerca de su santuario y creía. Había aceptado su sacrificio. Mientras tanto, lejos en las rocas, donde el sol nunca tocaba la tierra, se reunía el clan de vampiros. Su líder, el mismo que había luchado contra la bestia y caído en la orilla, ahora revivía en la sangre. Su cuerpo estaba cortado por garras, pero no había muerto. La magia ancestral lo traía de vuelta a la vida. A su alrededor estaban nuevos vampiros, fuertes y jóvenes, y él les dijo: «Esta bestia se ha convertido en un símbolo. La gente lo honra. Olvidarán el miedo a nosotros. No podemos permitirlo, pero solos no podemos». Y entonces, desde las profundidades de la cueva, salió ella, la Llorona. Su aspecto había cambiado. Su cabello era más largo y oscuro. Su piel era como de agua. Sus ojos brillaban con una luz blanca. Su voz sonó directamente en la mente de todos. «La bestia me quitó almas, destruyó mis aguas, pero si nos unimos, el mar y la oscuridad, él caerá». Los vampiros inclinaron la cabeza. Su alianza estaba sellada. En el pueblo, sin embargo, había conversaciones. «Él regresará», aseguraba el anciano. «Debemos estar listos para luchar a su lado». «¿Y si nos traiciona?», preguntaron. «Entonces moriremos», respondió. «Pero no nos queda otra opción». La gente forjaba nuevas lanzas, recogía antorchas, fortificaba los muros. Los niños aprendían a lanzar fuego. El pueblo se preparaba para la guerra. Esa noche, el hombre lobo volvió a salir al acantilado. La luna se reflejaba en sus ojos y el viento le trajo un olor, dulce, pesado. El olor a sangre, muerte y mar. Entendió. Venían, la Llorona y los vampiros, y en su corazón ya no había dudas. Aulló, y este aullido se escuchó en todo el pueblo. La gente cayó de rodillas, y alguien levantó una lanza al cielo. Sabían, su bestia los llamaba a la batalla. La niebla descendió de las montañas, el mar se hinchó, como si un gigante respirara en sus profundidades. La gente ya estaba lista, lanzas envueltas en trapos y empapadas en resina, antorchas, arcos con flechas de fuego. Pero sus corazones latían tan fuerte que cada uno se consideraba condenado. Y entonces se escuchó aquel aullido, largo, bestial y al mismo tiempo humano. El hombre lobo salió de la oscuridad, todo lleno de cicatrices. Sus ojos brillaban como dos antorchas. La gente retrocedió, dejándolo pasar, y detrás de él se encendieron nuevas hogueras. Los primeros en llegar fueron los vampiros. Salieron de las rocas, una horda entera, y avanzaron sobre el pueblo, rápidos como un solo organismo. Su líder, cubierto de cicatrices, rugió: «Hoy vuestra sangre es nuestra». El hombre lobo se lanzó al encuentro. Al primero lo destrozó de un salto. Las garras le abrieron el cuerpo. La sangre brotó en un chorro, empapando la arena. Al segundo, la bestia le mordió la garganta, de modo que la cabeza colgaba solo de un trozo de piel. Los vampiros se lanzaban a decenas, pero cada golpe de sus patas desgarraba sus cuerpos como papel. La tierra pronto se cubrió de sus extremidades y vísceras. La gente remataba a los caídos con lanzas y antorchas,
pero la masacre principal estaba en las garras de la bestia. Uno de los vampiros saltó sobre la espalda del hombre lobo y le clavó los colmillos en el cuello. La bestia aulló, pero lo agarró con ambas manos, lo arrancó con los colmillos y lo arrojó a la hoguera ardiente. El vampiro gritó, su piel chisporroteó y se carbonizó ante los ojos de todos. ¡Desgárralos!, gritaba la gente, y la bestia los desgarraba. Y entonces una voz apareció sobre el mar. La Llorona se elevó de las olas, enorme. Su cabello se extendía decenas de metros como serpientes negras. Sus ojos brillaban con una luz mortecina. ¡Sois todos míos! Su voz era como una tormenta, y por ella la sangre brotaba de los oídos de los niños. Una ola arrasó parte de las fortificaciones, arrastrando a la gente al mar. La Llorona se reía, pero entonces el hombre lobo saltó sobre ella. Clavó sus garras en su pecho y rasgó su forma como si fuera tela. Su aullido ensordeció a todos, pero la bestia no la soltó. Golpeó y golpeó, desgarrando su rostro, su cabello, sus brazos con sus garras. Cada movimiento era una fuente de líquido negro que olía a podredumbre y muerte. Ella intentó agarrarlo con sus tentáculos, pero él le clavó los dientes en la garganta y le arrancó un trozo de cuello. La voz de la Llorona se quebró, su grito se cortó y siseó, como agua sobre hierro al rojo vivo. La gente lanzó lanzas ardientes a su cuerpo y el fantasma se incendió. Su forma giró en convulsiones y la bestia la desgarró desde dentro hasta que finalmente la Llorona explotó en una nube de vapor y cientos de almas que escaparon. Los vampiros restantes gritaron de horror, su formación rota. El hombre lobo, cubierto de una baba negra, se volvió hacia ellos. Su hocico estaba cubierto de sangre, sus garras brillaban. Se lanzó hacia adelante. Agarró a uno por las piernas y lo partió por la mitad. Las entrañas brotaron al suelo. A otro le clavó las garras en la boca y le arrancó la mandíbula inferior junto con la lengua. El líder intentó huir, pero la bestia lo alcanzó, lo inmovilizó en el suelo y comenzó a desgarrar su pecho hasta que le sacó el corazón. Lo levantó por encima de su cabeza y lo soltó, apretándolo tan fuerte que estalló en sus patas. La gente gritaba, pero ahora no era un grito de horror, era un grito de furia y triunfo. Se lanzaron a rematar a los vampiros restantes, y la bestia luchaba junto a ellos, sin piedad alguna. Por la mañana, la tierra estaba cubierta de sangre, el mar se había llevado los restos, y el pueblo seguía en pie, vivo. Ni la Llorona ni los vampiros estaban ya allí. Su ejército había sido destruido, sus gritos silenciados para siempre. El hombre lobo, respirando con dificultad, se puso de pie en medio del campo de batalla. Su cuerpo estaba herido, su pelaje cubierto de sangre, pero no caía. Miró a la gente. En sus ojos había de todo: miedo, gratitud, esperanza. Y entonces aulló. No era el aullido de una bestia, era el grito de un vencedor, de un protector. Un aullido que resonó en los corazones de todos los que sobrevivieron. Las llamas de las antorchas aún se consumían en la orilla, pero la batalla había terminado. Alrededor yacían los cuerpos carbonizados de los vampiros. El mar se había llevado los restos de los ahogados, y solo los gritos de las gaviotas rompían el silencio del amanecer. La gente, los pocos que sobrevivieron, permanecía en silencio. Sus rostros estaban cubiertos de hollín y sangre, sus ojos llenos de cansancio y horror. En medio de este horror se alzaba el hombre lobo. Su pelaje estaba cubierto de heridas, la sangre de humanos y monstruos corría por sus patas, su respiración era pesada, como si el mismo aire lo desgarrara por dentro, pero se mantenía en pie, vivo, victorioso. El anciano dio un paso adelante, apoyándose en su lanza. «Nos salvó», dijo con voz ronca. «Sin él, ya estaríamos muertos». La gente comenzó a susurrar. Algunos lloraron, otros cayeron de rodillas. En los ojos de muchos había miedo, pero al mismo tiempo
gratitud. Entendían, el monstruo al que siempre habían temido se había convertido en su salvador. El hombre lobo los miró. Sus ojos ya no brillaban con ciega furia. Por un instante, un anhelo humano apareció en ellos. Vio sus rostros, escuchó el llanto de los niños, sintió el olor de la vida por la que había desgarrado a vampiros y a la Llorona. Pero sabía, su presencia allí era una amenaza. Levantó la cabeza y lanzó un aullido prolongado. Esta vez no era de batalla, ni de furia, sino de despedida. Un aullido resonante, largo, que se perdía en las profundidades del mar y las montañas. La gente se quedó inmóvil. Alguien gritó: «¡Quédate con nosotros!». Pero la bestia no se volvió. Se dirigió hacia donde el amanecer tocaba el horizonte. Algunos dijeron después que lo vieron adentrarse directamente en el mar, y su silueta desapareció entre las olas, fundiéndose con el abismo. Otros juraron que se fue a las montañas, disolviéndose en la niebla matutina. Nadie supo la verdad. Solo quedó la leyenda de la noche en que humanos y bestia lucharon juntos contra la oscuridad, de la noche en que la Llorona fue destrozada por garras y el antiguo clan de vampiros cayó en llamas y sangre. Y ahora, cada noche, cuando el mar gemía en las rocas, los habitantes llevaban ofrendas al acantilado: carne, vino, sangre de animales, no para apaciguar al monstruo, sino para llamarlo de vuelta, si la oscuridad volvía a levantarse de las profundidades. El hombre lobo se convirtió en su miedo, su maldición, su salvador, y nadie sabía dónde estaba, si en el abismo marino o en las montañas detrás de la niebla. Pero todos creían, si los monstruos regresaban, él escucharía su llamado. Se dice que, desde entonces, el mar en las costas de ese pueblo nunca está tranquilo. En su rumor todavía se escuchan los gritos de los ahogados y el susurro de la Llorona, que espera la hora de su regreso. En las montañas, por las noches, a veces se oye un aullido, largo y pesado, como si la bestia misma recordara que está cerca. La gente ya no lo llama monstruo. Para ellos, se ha convertido en un símbolo de fuerza y salvación. Pero todos saben, basta con debilitar las hogueras, olvidar el fuego, y la oscuridad volverá. Y si eso sucede, lo esperarán, a aquel que una vez ya destrozó la pesadilla nocturna, al hombre lobo. Y ahora, si esta historia te ha estremecido hasta la médula, si quieres escuchar nuevas leyendas de sangre, miedo y criaturas ancestrales, no olvides suscribirte al canal, darle me gusta y dejar un comentario. Tu respuesta da fuerza a nuevas historias, y la noche siempre guarda sus secretos,